Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, soy su amiga Cristal y en mis videos les comparto un pedacito de mi vida aquí en Corea del Sur. Les cuento que cuando llegué a Corea viniendo de una ciudad del Perú con un clima templado, casi me moría de frío. Estaba toda engarrotada y no quería salir, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Ahora, ver un día soleado en invierno me llena de energía. ¿A ustedes les pasa lo mismo? El clima definitivamente influye en mi estado de ánimo. Si hace mucho frío, solo quiero quedarme en casa, viendo dramas, películas o animes, con una tacita de chocolatito o café. Pero cuando el sol brilla, me siento con muchísima más energía. Y hoy aproveché esa energía para levantarme temprano, hacer los quehaceres del hogar y almorzar con mi hijito. Después me senté a observarlos disfrutar de sus últimos días de libertad antes de regresar al colegio. Este es Jung y Shin. Su mire esta espada, su cara es así y mire la espada. Sí, acá tiene un caballo. Un caballo. Un caballo. A ver, una entrevista al señor Yoshi. Señor Joshua, ¿Qué pasó? dime, ¿eres un niño inteligente? No. ¿Cómo que no? ¿Y Pekchon, lo que siempre saca 100 puntos? Ese es el No siempre, yo siempre lo saco. ¿Siempre sacas? No. ¿No? ¿Cuándo sacas 100 puntos? Cuando estudio bien y no me porto mal. Oh, cuando estudia bien y no se porta mal. ¿No? A ver, otra vez, mirando a la cámara. ¿Eres guapo o eres feo? Guapo. ¿Eres guapo? Maya, ¿estás lista? Nos vamos a la casa de la abuela. Mamá, ¿estás lista? Nee, Joshua. acá? Nee. Vamos. O diga yo, Joshua. A la casa de la abuela y te van a comer pelagón. Yo no soy pelagón, soy pelagón. Mamá, Nee. quiero que tú hagas un video nuevo. Vamos a hacer el video nuevo, ¿ok? Ok, espérame un momento, Quiero ver corazón. un video nuevo. Por ahí, Joshua, por el ascensor, corazón. Por la tarde, mi suegra, o como le digo aquí en Corea, mi 엄마, me llamó para invitarme a su casa y compartir con nosotros el delicioso panchan que acababa de preparar. Uy, momento, para, mis lentes. Me olvidé mis lentes, ¿cómo es posible? Seguimos con el video. Seguimos con el video, corazón hermoso. Una de las razones por las que nos mudamos a esta zona de Seúl fue porque es un lugar ideal para criar a los niños. Y también porque la abuelita de mi hijo vive cerca. Mi 엄마, como le digo con cariño, tiene un corazón de oro. Desde que llegamos, siempre nos ha consentido con su deliciosa comida. Y siempre se preocupa por nosotros, y especialmente por mi hijo. Ella dice que le dolió mucho no haberlo visto por tantos años, y que ahora que está aquí, hasta que Dios le dé fuerzas, le va a dar todo el panchan que pueda para que crezca fuerte y sano. La abuelita de mi hijo, como muchas madres coreanas, es increíblemente fuerte, pero también muy amable. Siempre está pendiente de que todos sus hijos y nietos se encuentren bien. Ahorita estamos yendo a la casa de la abuela. Estamos yendo a la casa de la abuelita. Yo encontré un detalle igual. Jugarte con todo. Después de recibir este delicioso tesoro culinario, salí muy feliz rumbo a casa, con la idea de picar un poquito de lo que me había dado mi mamita suegra. De repente, mi Yoshi me volvió a hablar de Bébiko. En el video anterior, él me pedía que le comprara ese peluche. Lamentablemente nos hicimos tarde y nos tuvimos que regresar sin él. A preparar mi regalo de cumpleaños. Ajá. Sí, es el pelagón. Para los que no conocen a Bébiko, es un personaje de peluche creado por Lotte, una reconocida marca surcoreana.
Este osito rosa, aunque no está diseñado específicamente para niños, se volvió muy popular en Corea del Sur gracias a su apariencia adorable y apapachable. A pesar de que es más conocido como un cushion, es decir, un peluche para decorar o abrazar, Peligum se ha ganado el corazón de muchos, tanto niños como adultos, y se ha convertido en una tendencia en el país. Además, también es un youtuber. Tiene un canal con miles de seguidores. Pues espérate, que se vaya para allá el carrito. Venga. Estás corriendo. Cuidado te golpes, hijito. Nos vamos, hijito. ¿A dónde vamos, corazón? A la tienda. A mi hijo le encantan los peluchitos o cushions desde que era muy pequeño. Desde que nació, tiene un muñequito de apego que le compró su papito. Y en Perú, mis hermanitas y sus abuelos le llenaron la habitación de muñequitos. Y mi hermana mayor incluso le tejió amigurumis. Para los que no saben, los amigurumis son muñequitos tejidos a mano, generalmente con lana antialérgica, y son muy populares en la cultura japonesa y coreana. Mi hijo los ama, y a mi hermana le encanta hacerlos. Ella es toda una artista. Durante la pandemia, mi hermanita preciosa le tejió varios amigurumis a mi pequeño. Recordar esa época me trae muchos recuerdos y pensar en cuánto ha crecido mi hijito. Ya casi han pasado 5 años desde la pandemia del COVID. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Perdón si a veces me disperso un poco. Las personas neurodivergentes como yo solemos distraernos del tema original. Regresando al tema. Como les contaba, mis hermanitas en Perú y yo le enseñamos a nuestro hijo a cuidar a sus juguetes y a sus peluchitos como si fueran sus amiguitos. Por eso, mi hijo sigue conservando algunos desde que era bebé, aunque muchos se quedaron en Perú. Pero logró traer algunos de sus amiguitos más especiales y los valora mucho. Siempre que juega con ellos me dice: estos amiguitos me los tejió mi tía María y se cansó mucho en tejerlos, por eso los cuido tanto. Así que cuando vio a Peligum en la tienda me dijo: mamá, ese osito está solito en su cajita. Yo tengo muchos amigos para jugar con él. Por favor, mamá, cómpramelo. Lo cuidaré mucho. Hazlo como un regalo de cumpleaños adelantado. Y aquí estamos, de camino a comprarle su Peligum. Tal y como me lo enseñaron mis padres, yo le enseño a mi hijo que nosotros o sus tíos no estamos obligados a comprarle regalos todo el tiempo. Los regalos de cumpleaños o Navidad son solo una muestra de amor, no una obligación. Lo más importante es el amor que damos en forma de gestos de cariño, como un abrazo o un pequeño detalle. Siempre le digo que si quiere algo especial, tiene que esforzarse por ello. Y su trabajo, siendo tan pequeño, es estudiar y portarse bien. De vez en cuando él quiere algo especial, me dice: mamá, me estoy esforzando mucho en la escuela. ¿Podrías comprarme esto o aquello? A veces no son juguetes. A veces quiere una comida deliciosa, ir a un lugar a jugar o incluso hablar durante varias horas con sus tías y abuelitos de Perú por videollamada. Para nosotros, lo importante es enseñarle que el amor de la familia es lo que realmente importa y que lo material va y viene. Aquí en Corea, la sociedad está bastante influenciada por lo material, y aunque no todos se enfocan en lo mismo, sí es común ver cómo muchos niños son bombardeados con la idea de que tienen que tener ropa de marca, mochilas caras y otros artículos de lujo. Y claro, la televisión y los anuncios también juegan un papel importante en esto. A pesar de ello, nosotros tratamos de enseñarle a nuestro hijo que lo que realmente importa es el esfuerzo, el amor, el respeto y la unión familiar. ¿Ya preparamos tu regalo, hijito? Sí, Camina, hijito. caminemos y seguimos con el video. Bueno, ya compramos, ya. 즐거움신다. Ya compramos. Vámonos. Sí, está. Eso. Para que piense que acá hay una estatua. Camina, corazón. Camina, hijito precioso.
Bueno, ya compré tu pelagón. No te vas a hacer una paloma, no te hace nada la paloma. Ay, tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo a una palomita? Paloma. Es una simple paloma. Mira, ese perro que viene ahí la va a asustar, vas a ver. Mira, ese perro todo. Ve. Mira, se fue la paloma. Adiós. Adiós. Gracias, perro. Gracias, perro. ¿Por qué le tienes miedo a la palomita? Si es un animalito pequeñito. Porque ya tengo mucho miedo. ¿Mucho miedo a la paloma? Sí. Corazón de melón. ¿Por qué te vas tan rápido y no me ayudas? ¿Otra vez te pica? Sí. Ráscate pues, hijo. No puedo, agárrame. Mételo ahí en la bolsa. No camino. ¿Ya te rascaste? Sí. Se ha metido una piedrita en el zapato de Joshua. Ya está. ¿Ya estás bien, corazón? Sí. Vámonos. Hoy es un día bonito, hijo, mira. Ha salido el sol. Las personas pueden vivir. ¿Cómo que en el frío las personas no pueden vivir? No. ¿Por qué no pueden vivir? Porque se congela las palomas y se caen. ¿Quién se congela? ¿Las palomas? No, las personas. Ah, cierto. Las personas se congelan. Quieren de... Hay más accidentes. Pero no quieren de estar con un motor que es incómodo, pero no tienen de ponerse. Y no pueden vivir. Para abajo. Vamos para abajo, hijito. Para acá, papacito hermoso. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Tu nariz está roja, hijo, otra vez. Es el frío. ¿Ya ves? Llegamos. ¿Entramos a Pari Baguetti? Sí, a comprar un quesito para mí. ¡Cachá! Pari Baguetti, cachá. Después de comprar su Pelicum, regresamos a casa, pero antes pasamos por Pari Baguetti a comprar un quequito para mi niño. Él, como todo niño peruano, está acostumbrado al lonchecito y a comer pastelitos, tortitas y empanaditas, que por cierto son argentinas, pero también las comemos en Perú, junto a su vasito de leche. Cuidado, cuidado. Ábreme. Entra. Gracias, hijo. Este va a ser después el vaso rico. ¿Sí? Espérate, algo más. ¿Qué has comprado, Joshua? Un piquito de Tari. ¿Vamos? Vamos a la casa. Vamos a la casa. Bueno, supuestamente solo habíamos salido solamente a traer panchan y terminamos comprando cosas, comprando esto y el Yoshi comprando su quequito de fresa. Ven, corazón. Vamos a cruzar esta pista. Muy bien, vamos a casa. Sí. Y así terminó un día más, creando hermosos recuerdos junto a mi pequeño pillo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por el amor que le dieron a mi último video. Me hizo muy feliz leer sus comentarios y poder conectar con muchos de ustedes. Realmente me motivan a seguir creando contenido. A todas las personas de Chile, España, México, Ecuador, Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana que vieron mi video, les mando un saludo enorme. Ahora sí, me despido. Gracias por acompañarnos en este video. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho, compartir el video y dejarme un comentario con sus pensamientos. Me encanta saber lo que piensan. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Annyeong!
¡Añón! 여러분 다음에 또 만나요. 안녕. A ver, esas cejas, a ver, para mirar sus cejas. ¡Wow! Tiene unas cejas muy grandes. 펠리콘. 생일에 만나자. El pelicón ya volvió a la casa a dormir.